Buen día, hermanos. ¿Qué tal? Vamos a empezar el día de hoy un ciclo de enseñanzas respecto a los mensajes que vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, que son los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis. Pero para poder estar hablando acerca de estos temas tan importantes para la iglesia en el día de hoy, quisiera, por favor, que demos lectura en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, a manera de introducción. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Gracias. Es el apóstol Juan el que le fue dada esta revelación
de Jesucristo, que es muy importante enmarcarlo así. El libro de Apocalipsis, así es como comienza, es la revelación de Jesucristo. Y aún también menciona que es para estos días, para los últimos tiempos, toma una vigencia y toma una importancia muy grande para cada uno de nosotros el poder comprender y entender cada una de las cosas que Dios nos avisa a través de este precioso libro de Apocalipsis. El apóstol Juan, recordemos que tan solo en el Evangelio, que lleva también su nombre, da también 7 grandes revelaciones de la persona de Jesús. Lo vemos como el pan de vida, como la resurrección y la vida. Lo vemos en distintas facetas, en distintas formas en las que Él se presenta a nosotros y definitivamente podemos verlo como nuestro buen pastor y cada una de ellas nos alimenta en una situación dada en nuestra vida cristiana. Bueno, el libro de Apocalipsis no es de excepción y es aún también un cierre de las Sagradas Escrituras con broche de oro y es una revelación muy importante para los días finales en donde Él, en primer lugar, recibe una revelación en donde le es dado una serie de mensajes que tienen que ser llevados a las distintas iglesias de Asia Menor, lo que sería el día de hoy, Turquía. En Asia Menor había mucho más iglesias, no solamente allí, sino todo el trabajo que por años aún se había estado haciendo por los apóstoles, entre ellos el apóstol Pablo, que a él en una forma directa o indirecta se piensa que él fue el fundador de muchas de estas iglesias. En la que tenemos total claridad de esto definitivamente es la iglesia de Éfeso, que es la primera carta en la que vamos a estar estudiando nosotros a partir del día de hoy. Con esta vamos a introducirnos en el tema y vamos a estar observando y mirando cómo cada una de estas iglesias definitivamente nos da un panorama completo de lo que puede estar viviendo o pasando una determinada congregación, una iglesia, un grupo de creyentes o aún cada cristiano en su vida personal. Es una revelación importante de Jesús, en la cual aún veremos cómo en cada una de ellas hay cosas muy importantes que nos llaman, en algunas de ellas nos advierte, en algunas nos corrige o en algunos nos alienta y nos consuela, como veremos también en el caso, por ejemplo, de iglesias que fueron extremadamente perseguidas y que a pesar de todo eso guardaban la fe. Pero bueno, sin más preámbulos, entonces Juan, hablando prácticamente desde la isla de Patmos, había sido enviado por el emperador Domiciano y en el caso de él estaba allí. El objetivo definitivamente era para que él se muriera de hambre, de soledad, de depresión, de todo lo que pudiese acompañar el estar en el estado en el que él se encontraba en esta isla, pero vaya que fue un tiempo bien aprovechado porque es ahí donde Dios trata de una forma todavía muy profunda. Jesucristo mismo se le presenta a ese discípulo amado que definitivamente tiene un encuentro con el Cristo glorificado que se ha descrito en las palabras que hemos escuchado hace unos momentos y que fueron leídas de Apocalipsis 1. Es glorioso la manera en la que se presenta ese Cristo que pronto volverá por su iglesia, por nosotros. Veamos ahora Apocalipsis capítulo 2, por favor, y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Definitivamente, una iglesia que fue ejemplar por muchísimos años. Tuvo la bendición de tener de los mejores ministros que habían en ese tiempo. Podemos mencionar al apóstol Pablo mismo, a Apolos, un gran predicador vehemente y ferviente en el Señor. Podemos mencionar también a Timoteo, que muchos años fue pastor de esta congregación. Aquila y Priscila, que cuando inició esa iglesia, trabajó juntamente con Pablo, con los discípulos allí encontrados. Juan, el apóstol, que ya siendo un anciano, también vio y supervisó la obra en esas iglesias, y es en el contexto en el que a él les dada esta carta para esta iglesia de Éfeso, y de la cual también se cree que muchas de las otras obras que son mencionadas en Asia Menor fueron hijitas, o de alguna manera muchas de ellas recibieron gente que salió de Éfeso, enviados por el Espíritu Santo para plantar obras en otros lugares. Era una iglesia Éfeso, una iglesia madre, una iglesia que fue llena de grandes bendiciones. Pero algo es de notar de lo que ahora hemos leído. Si nosotros observamos el pasaje, miraremos que todas las grandes virtudes que el mismo Señor Jesucristo reconoce de ella están en tiempo pasado. Has sufrido, has tenido paciencia, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que son mentirosos. Es decir, es una iglesia que trae una gran trayectoria, muchas victorias, pero todas ellas pasadas. Y el estado actual es que han perdido su primer amor. Es muy importante entender entonces cómo para nosotros podemos también caer en el error de gloriarnos y de sentirnos cómodos con todo lo que quizás a través de años muchos de nosotros hemos vivido y recogido, las bendiciones alcanzadas, todas las grandes promesas que Dios no solamente nos ha dado, sino que ha cumplido, sus grandes obras, sus maravillas que nuestros ojos han visto. Pero aquí hay algo muy importante. Si está todas esas cosas, pero ellas solamente eso forman parte de nuestro pasado, y ya en el tiempo presente se ha perdido el enfoque, se ha perdido el primer amor como lo menciona la escritura, entonces definitivamente es un momento de hacer un alto, de parar y de arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde. No nos dejemos llevar por la idea de que es suficiente mantener la buena doctrina, ser personas que agudizaron tanto aún también los sentidos, que saben discernir muy bien entre el verdadero y el falso evangelio, entre el verdadero enviado y el falso enviado, el verdadero apóstol y el falso apóstol, el verdadero pastor y el falso pastor, y todo lo que conlleva tener doctrina correcta.
tener el conocimiento de la verdad en nuestras vidas, lo cual es muy precioso. Pero recordemos que en realidad lo que a nosotros nos salvó no fue un catálogo de verdades, un catálogo de grandes revelaciones y secretos. Fue el amor de Dios. De tal forma que lo que creo que muchos de nosotros podemos decir que lo que nos doblegó, lo que nos transformó, lo que nos hizo nuevos y diferentes fue cuando nosotros tuvimos un encuentro con el amor de Jesucristo hacia nuestras vidas, que siendo aún muy pecadores, entendimos cómo Cristo murió por nosotros y nosotros desde entonces le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero esto no debe de ser visto como muchos piensan, que es un estado temporal, como muchos quieren explicar el primer amor, como si fuese solamente, algunos lo ejemplifican como el romance que tuvieron a lo mejor una pareja de esposos en sus inicios, pero que después esa relación se va enfriando y se va secando hasta que se vuelve aburrida y monótona y ya no hay un afecto y un amor profundo el uno hacia el otro. Muchos piensan que esto es algo normal, pero ni es normal en una familia, pero mucho menos tampoco es normal en cuanto a nuestra relación con Dios. Dios debe de ser amado y ha de ser amado y merece ser amado siempre. Y que nosotros nunca olvidemos lo que Él ha hecho por nosotros. Si nosotros tenemos una gran cantidad de vivencias, de experiencias, de cosas lindas vividas, pero hoy ya no amamos a Jesucristo como en un principio, las cosas están muy mal. No mal, muy mal. Jesucristo lo llama a esto una caída de la gracia. Por eso le dice, el mensaje es, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Y vuelve. El llamado es vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Vamos a explicarlo bíblicamente esto rápidamente, en una forma muy sencilla para entender bíblicamente qué es el primer amor. Y no esa idea que a veces nos hemos quizás metido en la cabeza de que es algo que solamente pertenece al inicio de nuestra caminata cristiana. No. El primer amor debe de ser un estado de corazón que esté con nosotros hasta el fin de nuestra caminata y nuestra carrera cristiana. Quisiera, por favor, que vayamos al libro de Deuteronomio en el capítulo 6. Vamos a buscar el versículo 4. Deuteronomio capítulo 6. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículos 5 y 6 también, por favor. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Gracias. Desde los primeros libros de la Biblia nos es dado a conocer cuál es la voluntad de Dios para sus hijos y los que caminan con Él. A tal grado que eso se convierte no solamente en un mandamiento de la ley de Dios, sino se convierte en una expresión donde Dios nos abre el corazón para dejarnos ver cuál es el estado de vida en el cual siempre nos quiere. Y no solamente a nosotros, sino aún también nos encomienda aún que como padres sea lo primero que les enseñemos a nuestros hijos. Yo creo que no hay mejor herencia que nosotros podamos dejar a los que vienen detrás de nosotros que enseñarlos a amar a Dios. ¿Sabías tú que para el pueblo judío, antes
de inculcarle a sus hijos la importancia de tener una buena casa y un buen carro, la principal herencia que ellos saben que debían de transmitir como deber sagrado, era precisamente lo que ha sido leído. Eh, el famoso Shema, la oración que para muchos se ha convertido no solamente en un credo de lo que es considerado en el pueblo judío como lo más sagrado de lo sagrado. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es el primer amor, hermanos. El primer amor es precisamente cuando nuestra vida ha sido cautivada de tal forma y cuando nosotros hemos sido salvos por la gracia, en verdad, lo que brilla en nuestros corazones, lo que nos hace que no sea tan atractiva la reunión de oración, nuestra vida de oración personal, el estudio de la palabra, las reuniones con los hermanos. Lo que hace tan brillante todo eso no es la novedad del momento, es el amor que ha transformado nuestros corazones y que ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestras vidas, de tal manera que amamos a Jesús por sobre todas las cosas y no queremos a ninguna otra cosa más que a Él. Ese es el estado del primer amor. Eso es lo que perdió la iglesia de Éfeso. Eso es precisamente a lo que el Señor Jesucristo estaba llamando a esa iglesia que tenía tan buen historial, que tenía tan buen currículum de lo que había sido su vida desde que había sido formada. ¿Te acuerdas de esos 12 discípulos que eran discípulos de Juan y que cuando tuvieron un encuentro con el apóstol y él les preguntó si habían recibido el Espíritu cuando habían creído? Ellos dijeron, nosotros somos discípulos de Juan. Tenía 25 años que había pasado eso. Y le dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. De tal manera que ahí con esos 12 empezó todo. Pero no solamente se convirtieron y fueron bautizados y llenos del Espíritu, sino de ahí esto se llegó a convertir en una congregación hermosísima, donde brillaba el poder, el amor a Jesús, el poder de Dios respaldando sus vidas. Hermanos, ese estado debe de permanecer siempre. Quiero terminar viendo un pasaje de la vida del apóstol San Pablo. Está en el libro de Filipenses en el capítulo 3, en el versículo 8. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. El apóstol San Pablo es un gran ejemplo para nosotros de poder observar que no solamente esto es parte de cuando nosotros nos convertimos, del día de nuestra salvación o de el primer periodo de nuestra niñez en Cristo, donde nosotros definitivamente fuimos alumbrados por su luz y por su amor y estuvimos dispuestos a dejar el pecado y a dejar todo lo que nos estorbaba y entendíamos en esos momentos que teníamos que dejar y seguirlo solo a Él.
sino que ahora estamos viendo el ejemplo de un hombre que pasados los años, habiendo sufrido también por Cristo, habiendo padecido muchas cosas por Cristo, siendo un gran maestro, una persona que llegó a tener inclusive las mejores credenciales dentro del pueblo judío. Pero a pesar de los años, aquí lo importante es, hermanos, que terminemos la carrera con esta mentalidad. Todo lo tenido por basura, por ganar a Cristo. Y si seguimos leyendo, que ahorita no lo vamos a hacer por cuestiones también de tiempo y para no hacer demasiado amplio esto, pero habla aún también que Él está dispuesto aún y tiene todo por basura y está dispuesto aún a todo eso porque anhela llegar aún no solamente a la muerte, sino a participar de la resurrección juntamente con Jesucristo y estar para siempre con Él. Pero meditemos en esas palabras, hermanos. Y termino con este ejemplo para decirte que es totalmente posible vivir una vida en donde no pierdas tu primer amor, sino que puedas llegar aún al final de la carrera y decir como también Pablo dijo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Evidentemente, una gran corona de justicia estaba siendo guardada para un soldado que se esforzó y que, por cierto, según lo que fue leído en Apocalipsis capítulo 2, en los últimos versos, en el 6 y en el 7, se menciona la importancia de que la iglesia vuelva a su primer amor para que el Señor no quite la corona, no quite la bendición, no quite todo lo que Él tiene reservado para cada uno de sus hijos ahí en Éfeso, en el cielo. Hermanos, guardemos nuestro corazón en estos días malos que nos han tocado vivir. Comamos y tomemos de la Biblia esta gran perla preciosa en la cual Dios nos habla en esta ocasión, en donde nos amonesta y nos exhorta a cuidar siempre nuestro primer amor. Y si alguno de nosotros lo ha perdido, es tiempo de volver, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de regresar a la cámara secreta, al amor profundo hacia Jesucristo. Terminemos con una oración. Padre, te damos muchas gracias por tu preciosa palabra, que siempre es y tiene alimento para nuestras vidas y para cada uno de nosotros. Háblanos en una forma sencilla pero profunda a través de cada una de estas cartas que nos permitas tú estudiar. Señor, queremos amarte y vivir para ti, como tú y solamente tú lo mereces. Tú eres, Señor, el primero, el que está arriba de todo. Eres nuestro tesoro, eres nuestra perla preciosa, eres lo más estimado que tenemos. Te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.